Se cumplen hoy 6 meses de que estalló la guerra en Ucrania, una coincidencia muy brutal porque también coincide con el día de la independencia de ese país. 13.000 muertes, más de 6,5 millones de desplazados, 12.000 millones que huyeron de sus hogares, pérdidas multimillonarias, crisis energética, crisis de alimentación. Todo esto ha generado esta guerra en Ucrania. Desde un país tan remoto como el nuestro, recibimos a Mauricio Rebuffetti para que nos haga un primer análisis de la situación al día de hoy. No estamos en un lugar tan remoto, ¿no? Ucrania, Europa, en realidad está en nuestra zona de referencia. Hay conflictos que están sin duda muchísimo más lejos de nuestras agendas personales y que duran por muchísimo tiempo. ¿Cómo arrancamos entonces? Arrancamos, si ustedes quieren, yo les propongo arrancar esta vez en una fecha que en realidad debería ser para los ucranianos de celebración. Vos lo decías recién, Gaby, 31 años de independencia de la Unión Soviética, nada menos, hoy invadidos por Rusia. 31 años durante los cuales Ucrania se convirtió en un país próspero, en una sociedad democrática, y hoy es un país arrasado. Por eso les proponía esta reflexión. Un conflicto que en definitiva termina cambiando no solamente al país invadido, sino probablemente en buena medida la relación del país invasor, no solo con Europa, que es su área de cercanía principal, sino también con todo Occidente, porque si algo logró esta guerra es que Occidente, lo que nosotros conocemos como Occidente y de lo que formamos parte, se amalgamara en la condena al unísono, con algunas excepciones de algunos regímenes totalitarios, como suele ocurrir, al unísono de esta invasión que termina en un conflicto con un número, vos manejabas algunas cifras, Gaby, con un número de muertos que es muy difícil realmente de determinar, ¿no? Hay variaciones muy importantes. Ahí tenemos imágenes de lo que fueron las primeras etapas de este conflicto y la caída, por supuesto, de la acería de Azovstal, que fue uno de los hitos, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, dentro de esas imágenes tan tristes que estamos viendo, queríamos comenzar con una reflexión sobre este conflicto que va a dejar, sin duda, cuando las armas se callen, una marca en las relaciones entre Occidente y Rusia, y la emergencia, sin duda, de dos, mejor dicho, la confirmación de la emergencia de dos potencias que son Estados Unidos y China como las más grandes de nuestra era, porque Rusia va a sufrir un desgaste que ya no es de imagen, sino también es económico, ¿no? El aislamiento de Rusia hoy tal vez no se ve tanto porque tiene un mercado muy importante, muy poderoso, un mercado interno poderoso y condiciones de producir energía de manera casi infinita, pero va a ser complicado después cuando las empresas que se fueron no vuelvan y cuando la ayuda internacional, si algún día Rusia la necesita, realmente no llegue. Sí, la economía de Rusia ya se estaba resintiendo. No hay tanta información de eso, pero ya se decía, el desempleo subió mucho, por ejemplo. Hay que ver el humor interno también, cómo lo maneja el presidente. Ya se puede hablar de una guerra larga, 6 meses. La resistencia a Ucrania, además, ¿no? Un capítulo que merece la atención. Está buena tu pregunta. Si nosotros le decimos a la gente en casa 6 meses de una guerra, y sí, vamos a pensar que es una guerra larga, pero ¿por qué? En realidad, los conflictos a los que hemos asistido en las últimas décadas han sido mucho más largos, Leo. Si nosotros pensamos en Afganistán, hemos hablado mucho de Afganistán este año, hablamos de 20 años. Si hablamos de Irak, si vamos más para atrás, vamos a la Segunda Guerra Mundial, donde había mucho más participantes que en este caso, hablamos de conflictos mucho más largos. En África lo mismo, Medio Oriente ni que hablar. ¿Por qué nos parece larga esta guerra? Y esencialmente porque nosotros esperábamos que Rusia ganara este conflicto en poco tiempo. Claro. Que Kiev cayera, que era lo primero que todos nos imaginamos que podía llegar a ocurrir, porque la disparidad de fuerzas, y lo decíamos en el noticiero hace unos meses, es tremenda. Rusia es una de las potencias militares, ya no de nuestra era, sino de la historia. No pasó. ¿Por qué? Por la resistencia ucraniana, decías vos, sí, y por el apoyo que está recibiendo Ucrania en armas y en ayuda económica para armas y ahora próximamente en entrenamiento, por el liderazgo de este hombre, Volodymyr Zelensky, que se ha convertido en una especie de héroe nacional ruso, que hoy da un mensaje sobre la independencia, un mensaje muy sobrio, por cierto, porque ¿qué puedes festejar un país invadido su independencia, ¿no? Pero realmente
el largo mayor que a todos nos parece en nuestra era de tiempos tan cortos, nos parece un conflicto realmente muy largo, es un conflicto muy intenso por el daño que ha causado a una economía próspera, a una sociedad próspera como la ucraniana, por el número de víctimas que se cuenta por miles, por lo menos eso sí lo sabemos, por el número de refugiados que se cuenta por millones, pero por cierto, si lo miramos hacia adelante, es un conflicto que no va a terminar así nomás, va a durar más tiempo, hay una guerra de desgaste y Ucrania parece decidida, con el apoyo, entre otros, de Occidente liderado por Estados Unidos, entre otros, quería decir por Estados Unidos porque estamos viendo a Joe Biden justamente en imágenes, está dispuesta a seguir adelante. Sí, recién veíamos a Boris Johnson también en las imágenes, que es el primer, sigue siendo, ¿no?, el primer ministro británico, más allá que ya lo están por relevar. Apareció raudamente, sin prácticamente previo aviso, se dio una vueltita por la plaza y se fumó, ¿no? Es lo que ocurre cuando hay zonas de conflicto, nunca claro. se avisa quién va a ir. Bueno, Boris Johnson fue de alguna manera a dar el apoyo del Reino Unido, mientras todavía puede hacerlo él, que es la cara del gobierno. Podemos decir que Rusia avanzó bastante hacia el este y sí, que tuvo que retroceder en aquellas ciudades como Kiev y otras del norte del país, perdiendo terreno ganado, ¿no? Bueno, yo ahí te voy a introducir un matiz en lo que decís, porque vos dijiste tuvo que retroceder. En realidad no conocemos cuál es la estrategia rusa, así como no conocemos tampoco tanto la interna económica de Rusia. Pero retrocedió. Retrocedió, por supuesto que retrocedió. Lo que no sabemos, ni siquiera lo saben los expertos en conflictos, es si retrocedió porque estaba previsto, retrocedió porque realmente lo fueron expulsando, conteniendo. La verdad es que la resistencia ucraniana evidentemente es algo que nos sorprende, porque de vuelta, cuando poníamos en la balanza al comienzo de este conflicto los números de un lado y del otro en materia militar, el tamaño, la geografía, el hecho de que hay un país invadido y otro que no puede ser invadido como Rusia, obviamente hay ahí, si se quiere, un mérito militar de parte de Ucrania. Pero realmente el costo que está pagando Ucrania en vidas humanas, en familias destrozadas, porque muchos hombres que formaban parte de la mano de obra civil de Ucrania se fueron a unir al ejército y bueno, lo pagaron con su vida, evidentemente es el país que se va a ver más afectado y va a necesitar un programa de reconstrucción una vez que esto termine. Ojalá termine. En estos 6 meses hubo varios acontecimientos, ¿no? Se puede hablar de hitos ya en esta guerra, pero estaba mirando también que está esta amenaza nuclear. Hay una planta nuclear allí cerca y las bombas que están cayendo. Sí, si me das un minuto yo te hago un raconto de los principales hitos, ¿no? La toma de los territorios rusos, de los territorios ucranianos por parte de Rusia, que fueron reconocidos como provincias, Lugansk y Donetsk, algo que fue muy contestado en su momento, muy criticado en su momento, porque fue lo que permitió, en definitiva, legitimar en Rusia la invasión, la defensa que hizo Ucrania de esa acería que termina con la rendición en Mariupol. En Mariupol, uno de sus batallones más importantes, ¿no? Las sanciones económicas sin precedentes que se han establecido a Rusia. Vos me preguntabas por el tema nuclear, hay muchos otros hitos, ¿no? La matanza de Bucha, en fin, podemos pasar mucho rato con todo lo que ha pasado y todo lo que seguramente nos vamos acordando a medida que pasan los minutos para nosotros. Ahí vemos imágenes de Zaporizhzhia, esa central nuclear que hoy está en el centro de atención mundial porque el temor es a que haya un error de cálculo y se convierta en un nuevo Chernóbil o en un nuevo Fukushima, ¿no? En definitiva, es el principal peligro global que tenemos en este momento a partir del o en el marco de este conflicto. ¿Qué es lo último que tenemos? El pedido del presidente ucraniano de que sea el Organismo Internacional de Energía Atómica que de ahora en más se ocupe del control de esta central, que hoy está bajo el mando, bajo el control ruso, central que está en territorio ucraniano pero que está controlada por Rusia y de la cual se acusan mutuamente de bombardear. Si eso va a pasar o no es bastante difícil, pero esta semana por lo menos quedó claro que hay un, entre comillas, acuerdo para que el Organismo Internacional de Energía Atómica efectivamente tome cartas en el asunto para dar incluso hasta tranquilidad de que esto no es verdaderamente una bomba de tiempo. Claro. Y Mauricio, ¿en qué estadio estaría este conflicto a esta altura? Bueno, es un conflicto en desarrollo, ¿no? Tenemos un mapa preparado
vamos a pedir, ahí está. Vemos un mapa que nos muestra en verde las partes del territorio ucraniano que están bajo control ruso. Hay una pequeña diferencia porque este mapa es del 10 de agosto, por ahí, o sea, tiene algunos días. Hubo algún avance, sobre todo al lado de Yersón, ahí abajo en el sur, cerca de Crimea, que fue conquistada en 2014 por Rusia. Eso que vemos con rayitas son los territorios que realmente Rusia controla hoy del territorio ucraniano. Lugansk, Donetsk y Crimea. Son los territorios donde hay separatistas prorrusos, donde hay más población rusoparlante, y en algún momento se habló de la posibilidad de que tengan un estatuto un poco diferente para poder llegar a algún tipo de acuerdo que permita cesar las hostilidades. No se habla más de eso, no hay más tratativas, no hay más negociaciones. De hecho, Ucrania tiene un respaldo armamentístico importante en este momento y está, por lo que vemos, decidido a seguir adelante y a tratar de reconquistar territorio. No hay hoy luz al final del túnel. ¿En qué está este conflicto? Es un conflicto en desarrollo con un final completamente incierto. Por lo pronto, lo que queda claro es que el gobierno ucraniano no cayó. Cuando comenzamos a hablar de esto el 24 de febrero, si ustedes recuerdan, lo primero que todos pensábamos era que la primera cosa que iba a ocurrir en Ucrania era la caída o incluso la salida de Volodymyr Zelensky al exilio. Eso no ocurrió y hoy el conflicto se concentra en la zona sur y este de Ucrania. Muchísimas gracias, Mauricio. Claro, y como decía Mauricio, además no hay negociaciones, ¿no? Porque por ahí pueden venir las soluciones, sin embargo, no hay negociaciones de paz.